SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. E. Pickman. El cuento de sus vidas. SIC, Plásticos. Sitio 87. Estudios narrativos y nexológicos. Categoría: Archon. Esto fue todo lo que el Dr. Jonathan West había logrado escribir antes de que la redacción del documento real lo eludiera. No fue una tarea fácil crear un archivo para SCP-001. Otros lo habían hecho antes que él, por otras anomalías que se consideraban suficientemente importantes. Eso es lo que un borrador de 001 llegó a ser: importante. Espera, mierda. Maldijo. Archon no es estándar. Probablemente debería poner algo ahí. Categoría: Archon. Así está mejor. Miró su reloj y suspiró. Bloqueo de escritor. Vaya problema para un científico. No es como si 001 fuera un secreto entre todos en el sitio 87. Fue un gran evento, y varios otros fueron coautores del borrador con él, dando retroalimentación y arreglando secciones. Fue un esfuerzo de grupo, como mucho de lo que pasó a los 87 años. Pero era algo de ganar o perder. La credibilidad del sitio se basaba en ello. Maldita sea. Miró fijamente mientras la aguja del reloj avanzaba hacia las 5. Bueno, aún le quedaba un mes para terminar esta propuesta, y, además, esta noche era la partida de póker semanal. Guardó su trabajo, apagó su monitor y subió al área común del subnivel 3. Bueno, ¿qué tipo de clase es Archon? De todos modos. Voy. Catherine Sinclair, taumatóloga, puso su apuesta en el pote. ¿No debería ser Taumiel? No, mira, la estación de tránsito multiuniversal es Taumiel. Mira. Tristan Bailey, diplomático multiuniversal, estaba jugando con una mano basura, pero ninguno de los otros lo sabía. Él consideraba que tenía una buena cara de póker, especialmente cuando el contenido de la discusión se centró en los procedimientos de contención. Está contenido, pero puede ser usado para salvar al mundo, si es necesario. Un clase Archon literalmente romperá el mundo si se le contiene. Cassandra Peak, parazoóloga, levantó la frente a Tristan. Se dio cuenta de que estaba mintiendo. Todos los Baileys tenían exactamente la misma maña. Se frotaban el dedo índice sobre la uña del pulgar. Peak sonrió y empujó su pila de fichas hacia el centro. Juego todo. Bailey se quejó. No voy. Maldita sea, Peak. Cassandra se encogió de hombros, y vio como los otros en la mesa se retiraban, entregando sus cartas a la banca. Cassandra Peak no era, hasta hace muy poco, emocionalmente estable. Pero era una muy buena jugadora de póker. La pila de fichas que acaba de poner habría llevado a la bancarrota a los otros. Tengo que admitirlo, estoy celoso. Jason Hendricks fue el antiguo jefe de Peak, recientemente regresó de Oregón. Me transfieren, y menos de 2 años después, descubres el nuevo 001. Barajó el mazo y miró por encima de su hombro, esperando que West entrase por la puerta en cualquier momento. Ha sido aburrido aquí sin ti, Jay, admitió Bailey, y añadió. No hay suficientes alucinaciones relacionadas con insectos sin ti. Hilarante como siempre, Bailey. Hendricks agitó la cabeza. ¿Y cómo es su posición bajo el mando del Dr. Genesi? ¿Misionera o vaquera inversa? Desde el otro extremo de la habitación, Montgomery Reynolds tosió, la cerveza de raíz que había estado bebiendo la derramó por todas partes. Sinclair lo miró con una ceja levantada. ¿Qué? Preguntó Reynolds. Fue una buena broma. Si tienes 13 años. Sinclair emitió un solo A. Nunca pensé que tendrías un sentido del humor tan inmaduro, Monty. Miró sus cartas, esforzándose por no levantar la frente ante el par de reyes que le habían repartido. ¿Seguro que no quieres entrarle? Soy un hechicero, no un apostador.
Tendría una ventaja injusta sobre todos ustedes, una palabra de clarividencia, y puedo ver todas sus manos. Reynolds estaba hablando por los codos, era un apostador terrible. Mientras tomaba otro sorbo, su teléfono sonó. Lo miró, inclinó la cabeza y se acercó a la mesa. Catherine, creo que esto es para ti, West me lo envió por error. Primer borrador de los procedimientos de contención, entonces. Sinclair se ajustó las gafas, cogió su teléfono y pasó el pulgar por la pantalla. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 está arraigado a la estructura narrativa de Slots Pit, Wisconsin, Nexo 18, y el sitio 87, lo que permite que se pueda observar más fácilmente dentro de esta área. Si es necesario, ciertas secciones de SCP-001 pueden ser narrativamente contenidas para aislar errores de continuidad importantes y mecanismos malignos de la trama. Eso es increíblemente vago. Sinclair agitó la cabeza. Devuélvalo y dígale que aclare qué significa narrativamente contenido. Y los mecanismos malignos de la trama interrogación de cierre. Solo dame mi revisión en persona, ¿por qué no lo haces? Jonathan West entró en el salón, guardando su teléfono. A decir verdad, yo escribí los procedimientos en el camino hacia aquí. Es alucinante lo que estás conteniendo, dijo Hendricks mientras trataba con West. El concepto de causalidad narrativa. Eso es bastante pesado. Estamos buscando diferentes nombres, admitió Pick. Probablemente se llamará propuesta de Eve después de Isaiah Pickman. El archivista que murió el pasado Halloween. Hendricks frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver él con esto? Su catalogación de los archivos fue obsesiva, explicó Sinclair. Gracias a él, pudimos detectar patrones de ocurrencia de anomalías que nadie más notó. Eso me llevó a mí, Bailey, West y Pique a teorizar sobre una anomalía centralizada. Lo que llevó a SCP-001. Me parece justo. Hendricks puso su contribución en el pote. ¿Has oído que Phil Beroten viene a hablar aquí? ¿Estás bromeando? Miró Bailey. ¿Philip Beroten? ¿El tipo que literalmente escribió el libro sobre nexos? Libros, en plural. Sinclair comenzó a listar títulos. Está encrucijada, la muerte de la magia. Sobre la disolución de los nexos, los micronexos, tiene un cuarto que saldrá también. El título no ha sido anunciado. Cassandra Pink no parecía impresionada. Vale, pero, ¿quién es este tío? Yo voy. West agitó la cabeza hacia Pique. Necesitas revisar tu historia. Philip Beroten fue el hombre que descubrió Slots Pit. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 está arraigado a la estructura narrativa de Slots Pit, Wisconsin, Nexo 18, y el sitio 87, lo que permite que se pueda observar más fácilmente dentro de esta área. Si es necesario, ciertas secciones de SCP-001 pueden ser contenidas mediante técnicas de explotación narrativa para aislar errores de continuidad importantes y mecanismos malignos de trama. Sigue sonando mal, admitió Jonathan suspirando, mirando a su hermano. No lo sé, Harry. ¿Qué te parece? Creo que escribiste mal técnicas. Harold West examinó la propuesta. Trate de escribir los procedimientos de contención después de la descripción. Me ha hecho maravillas en el pasado. Pero no funcionará en el archivo. Miró el documento en su portátil y suspiró. Técnicas de explotación narrativa es una frase sin sentido. Bueno, si lo llamáramos tentar al destino o colgar una pantalla de lámpara, eso no sería demasiado clínico. Harold sorbió su café. Tal vez deberías preguntarle a Beroten cuando llegue a la ciudad. Dios sabe que adorabas el terreno que él pisó cuando recibías tus credenciales de la fundación. Descubrió Slots Pit, pero no ha puesto un pie en él desde los 90. Jonathan gruñó y tocó su teclado, escribiendo las primeras líneas de la descripción. Descripción. SCP-001 es una constante universal anómala que ha sido apodada por Sinclair, West, Pique, Bailey y otros como la ley de causalidad narrativa. SCP-001 proporciona una prueba irrefutable de que el universo base es una construcción ficticia que existe dentro de una o más narrativas separadas. ¿Crees que es demasiado pronto para tener eso? Jonathan frunció el ceño. Siento que debería tener, no sé, más impacto. Interrogación de apertura impacto. Harold resopló. No estamos escribiendo una novela. No, pero es muy posible que estemos en una. Jonathan agitó su café. ¿No es el partido de la Liga Infantil de Julie este sábado?
Todavía estoy desinvitado a eso. El entrenador sigue pensando que el hecho de que le hayas lanzado la bola al lanzador y le hayas dado una paliza fue una reacción exagerada, afirmó Harold. Esa fue la quinta falta que cometió. Y estaba en el equipo de tu sobrina. Cuanto más pensaba Jonathan en ello, más consideraba que su hermano tenía razón. Debería hablar con Verrotten. Pero adorar el suelo que pisaba era exagerado. Verrotten acababa de introducirle la idea de que las anomalías podían ser algo más que cosas horrendas que podían eliminar el espacio-tiempo tal y como lo conocían. Lo había hecho trayéndolo aquí. Miró una foto en su escritorio, una que mostraba una versión más joven de sí mismo y de Verrotten, de pie junto al lago Grey y mirando al único monstruo del lago que no estaba anormalmente borroso en la película. Una conversación se le vino a la mente. Johnny, comenzó Verrotten, estás pasando por lo que muchos novatos en la fundación pasan. Estás harto de la muerte, la destrucción y el nihilismo, y quieres saber que hay algo que vale la pena salvar. No pongas palabras en mi boca, dijo West. El mundo no va a terminar en fuego radioactivo, gran cosa. Algún cadáver podrido va a salir de su celda y comerse a los niños, o una babosa gigante va a salir del mar, o vamos a ser asimilados en una máquina masiva, Johnny. Si solo hubiera muerte y destrucción en el universo, no tendríamos esto. Verrotten se volvió hacia el lago, si se le puede llamar así, era pálido en comparación con el lago superior, a menos de 1 hora en coche. Era más bien un gran estanque. Míralo. Millones de años de procesos geológicos crearon esto. Los procesos biológicos aseguran que esté habitado. Y los procesos anómalos, Verrotten apretó las manos y dio un fuerte grito. La razón de sus acciones pronto se hizo evidente. Del agua surgió un cuello alto. Una pequeña cabeza en su extremo bramó como respuesta. West jadeó, retrocediendo. ¿Qué demonios? El Asmosaurus Jackson Slotty, explicó Verrotten. El monstruo del lago de Slot Spit. ¿Sabes? La razón por la que no tenemos imágenes claras de esto es porque su piel emite radiación en que arruina la película. Le dio una cámara a West. Solo la llamamos Lady Grey. ¿Tú nombraste una anomalía? Pero... Jonathan. Por cada anomalía de clase Keter, hay al menos 20 anomalías de clase Euclid como ella. Hacen sus propias cosas, viven su propia vida, no molestan a nadie. Lo anómalo no es intrínsecamente malo o bueno. Lady nadó hacia ellos. Verrotten continuó, lo anómalo tiene 2 caras, lo maravilloso y lo aterrador. Trabajando en la fundación, se ve sobre todo esto último. Pero voy a mostrarte lo maravilloso. Ahora, ¿puedes sacar el trípode de mi bolso? West volvió a la realidad y suspiró, frotándose la cabeza. Maravilloso y aterrador, Phil? Sonó sus nudillos y empezó a escribir. Descripción. SCP-001 es una constante universal anómala que ha sido apodada por Sinclair, West, Pick, Bailey y otros como la ley de causalidad narrativa. SCP-001 proporciona pruebas concretas de que el universo base es una construcción ficticia que existe dentro de una o más narrativas separadas. SCP-001 es observable a través del uso de técnicas de explotación narrativa. Algunos ejemplos incluyen el uso de la frase "que puede salir mal", al menos no llueve, y señalar una inconsistencia en una situación dada, una acción que se ha denominado colgado en una pantalla para lámpara. Al hacerlo, se invocará una alteración en SCP-001, apodado SCP-001-A. Las instancias de SCP-001-A toman varias formas, y por lo general son de una naturaleza que típicamente conduciría a contar una narrativa convincente desde la perspectiva de una persona ajena. Las instancias de SCP-001-A no son necesariamente de naturaleza anómala, pero sí explican los hoyos de irrealidad que se han observado en los últimos 20 años. Ejemplos de instancias comúnmente observadas de SCP-001-A incluyen: encuentro con una expareja romántica a su regreso a casa y reavivar una relación. El clima se altera de tal manera que crea oportunidades para un Schadenfreude. Los SCPs de clase Keter de repente se vuelven mucho más fáciles de contener después de una brecha. La invocación de la ley de Murphy resulta en eventos desastrosos, pero distantemente cómicos. Distantemente cómico, West agitó la cabeza y borró las últimas palabras, antes de darse cuenta de que no tenía una propuesta mejor. Suspiró, y lo dejó como estaba. ¿Estás segura de que esto es sabio, Catherine? Montgomery Reynolds frunció el ceño.
Los dos estaban en medio de Lover's Lane, por la noche, con un detector de fluctuaciones narrativas Pittman Sinclair. No estoy seguro de que vaya a ser amable. Él estuvo dispuesto a trabajar con nosotros el año pasado, dijo Sinclair, sosteniendo la varita de los detectores. Ella admitió, garantizado, estábamos trabajando para detener un evento de reestructuración de la realidad y el posible colapso del nexo. Todavía no puedo creer que hayas escrito un guión para esto, dijo Reynolds frunciendo el ceño. Esa cosa probablemente va a asustarlo. Ningún buen villano puede resistirse a un par de cachondos, bueno, cachondos, ella hizo visibles las comillas en el aire, 30 y 40 y tantos. No tan efectivo como adolescentes, pero ninguno de los Baileys estaba disponible. ¿Sabes? Ellos tienen una pizarra aquí en el sitio, 87, tratando de documentar sus propias líneas de tiempo. Desde 2005 hasta ahora, tienen un espacio gigantesco donde solo se lee mierda temporal rara. Reynolds miró el guión. Si no te amarra. No hay universo donde eso sea posible, dijo Sinclair, y miró el guión. Desde el principio. Reynolds puso los ojos en blanco. Vamos, bebé, ¿quieres morir virgen? Interrogación de cierre. No moriré pronto. Rick Sinclair de repente se arrepintió de su elección de nombre para este experimento. Viviré lo suficiente para cogerme a 1.000.000 de tipos antes. Dios mío, esto es horrible. Sinclair se echó a reír, apoyándose en Monty. Oh Dios, pensé que la mierda que escribía en el instituto era mala. Reynolds se inclinó para besarla. Bueno, parece que ha tenido efecto. Asintió con la cabeza al detector de fluctuaciones narrativas, se iluminó verde brillante. De entre las sombras, una gran figura negra saltó, llevando su hacha entre ellos, partiendo el suelo a sus pies. Saltaron hacia atrás, mirando al hombre cabra. Frunció el ceño, agitando la cabeza y recuperando el destral. Los miró a ellos, al guión y al detector, agitando su cabeza, una salvaje maraña de pelos cubriendo sus cuernos. ¿No eres un poco mayor para esto? Estamos haciendo pruebas. Sinclair se encogió de hombros. Danos un respiro. El hombre cabra resopló. El último gran secreto de esta ciudad, la narrativa, y lo has descubierto. Levantó el destral, inclinando su cabeza. ¿Cómo lo hiciste? Tristan Bailey estaba trabajando en su tableta cuando casi choca con la doctora Sinclair en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban detrás de él, murmuró una disculpa, y miró la pantalla de la parte trasera del coche. La pantalla detrás de ellos mostraba una foto de Philip Berotten, un sudafricano de unos 60 años con la piel del color de la caoba acabada, sonriendo detrás de un par de gafas. Estaba superpuesto delante de sus libros con un anuncio que se desplazaba por encima. Philip Berotten, autor de La Encrucijada, Atrio 2. No te lo pierdas. Sinclair miró a Bailey, frunciendo el ceño. He estado revisando tus contribuciones al archivo 001. Yo encontré un problema. Oh. Tristan frunció el ceño. Sinclair sacó su propia tableta y destacó la sección problemática, que había tachado. En contraste con lo que se teorizó en la variante SCP-001 de S. Andrew Swan, la entidad o entidades responsables de construir la narrativa de la línea base, en su mayor parte, no parecen ser activamente malévolos. Esa última parte es realmente innecesaria. Sinclair miró con ceño a Bailey. La gente hace bromas o tonterías en borradores o reportes todo el tiempo. Me parece recordar que alguien recibió una reprimenda porque accidentalmente dejó cierto nombre de zorro dentro de un informe. Sinclair miró con ira a Tristan. Dijiste que nunca mencionarías el incidente Sinclair/Sainer. Murmuró. No es mi culpa que seas horrible eligiendo nombres de personajes, dijo Bailey mientras se abrían las puertas del ascensor. ¿Tu prueba en el bosque reveló algo? El hombre cabra era extrañamente elocuente, admitió Sinclair. Le dijimos cómo nos dimos cuenta de lo que hicimos para descubrir la narrativa, y nos dio, bueno, datos cuestionables. ¿Cómo qué? Bailey salió del ascensor, caminando junto a Sinclair. Entonces, todo el concepto que plantea la propuesta de Swan, el universo progenitor que escribe todas nuestras vidas. Él dice que puede que ese no sea el caso. Se frotó las sienes. Es confuso. Puede que no seamos ficticios, pero nuestro mundo funciona con las reglas de la ficción, así que es como si lo fuera. Bueno, incluso si no somos ficticios, seguimos operando según sus reglas, así que es la misma diferencia. Bailey sacó su teléfono y se apoyó contra la pared. ¿Algo más? Sí. Él dijo eso, ella agitó la cabeza y soltó una suave risita. Dijo que podría estar viva. ¿Eso? Bailey levantó una ceja. ¿La narrativa?
Dijo que era un espíritu que estaba vivo en Slot Speed. Puede reaccionar y habla. Sinclair se burló. Eso explicaría por qué podemos manipularlo. No lo sé. Bailey se detuvo y se rascó la cabeza. Puede reaccionar, pero no parece vivo. Es más bien como si tuviera reacciones químicas a ciertas frases. Tratar de comunicarse con eso es absurdo. Sería como tratar de tener una conversación con ácido clorhídrico. Yo también soy escéptica, admitió Sinclair, continuando su caminar. Tienes que admitir que a veces parece tener sentido del humor. Bailey comenzó a caminar de nuevo, mirando un monitor en el pasillo que mostraba un anuncio del director Weiss de que las pruebas en el subnivel de biología iban a ser detenidas hasta que, 2913 pudiera ser recapturado. Sí, tal vez, pero siempre es humor vergonzoso, bofetadas y malos juegos de palabras. Nunca hay ninguna ironía. Y ahora que has dicho eso, probablemente lo haya. Dijo Bailey, pasando de Sinclair a la máquina de café. No, la máquina de café, desafortunadamente, jodido sitio 19, consigue todo lo bueno, se murmuró Bailey que, ahora que he dicho eso, de repente voy a ganar la lotería. Las probabilidades parpadeó, sus manos sobre las teclas para introducir su orden. Miró detrás de la máquina y vio un trozo de papel que sobresalía por detrás. ¿Qué carajo? ¿Qué? Hay un billete de lotería aquí detrás. 5 grandes de un billete de lotería al azar creado por explotar la narrativa. Nada mal, Bailey. Pick subió la apuesta. Ahora tienes un billete que perder contra mí. Pero, sabes que no se supone que lo hagas por beneficio personal, ¿verdad? No fue mi intención. Es como si se hubiera metido conmigo. Tristán subió la apuesta de Pick, sabiendo que tenía la mejor mano. West volví a mirar las observaciones de Pickman. Creo que, la narración podría ser selectiva. ¿Selectiva? West resopló. Eso implica que es consciente, sino inteligente. Miró fijamente a una de las paredes de la habitación. Probablemente alguien más allá de la cuarta pared se está metiendo contigo. Sí, pero Tristán suspiró. Es demasiado sensible para ser casualidad, pero demasiado inconsistente para ser algo así como una reacción química. No lo sé. Se alinea con lo que dijo el hombre cabra, admitió Sinclair. El espíritu de la narración está más vivo aquí que en otros lugares. ¿Crees que se refería a un espíritu real? Hendrix entrecerró los ojos. ¿Un global, cómo se llama? Genius Loci, asintió Sinclair, subiendo la apuesta de Bailey. No solo global. Tal vez universal. Tristán miró al resto de la mesa, y luego su mano basura. Tienes que admitir que hay algo aquí. Como yo lo veo, están volviendo más complicado mi trabajo. West agitó la cabeza. Ten en cuenta que soy yo quien está escribiendo esto. Berroten nos visitará en 3 días, dijo Pick. He oído que te llevas bien con él. Presentáselo para que te dé una retroalimentación. Harry dijo que debería hacerlo. Voy a probar. West golpeó sus dedos contra la mesa. No es una mala idea. Este tipo de explica el concepto de que Dios es un montón de escritores de horror que Swan propuso, sin embargo. Sinclair agitó la cabeza. No estoy seguro de cómo me siento al respecto. Pensé que era mentira cuando lo leí, admitió Tristán. Trev me dijo que a veces ponían instancias falsas de 001 en la base de datos para evitar filtraciones. Sé que el del dios roto es mayormente exacto, el guardián de la puerta es real, pero más allá de eso, está todo en el aire. Tenemos los restos de las propuestas de Gears almacenados en el sitio. Pick sacó miradas incrédulas del resto de la mesa. ¿Qué? Es de conocimiento común. De todos modos, los restos están inertes. Así que eso es, 0005. Tristán ladeó la cabeza hacia arriba. Me preguntaba qué hacía un montón de huesos de demonio en contención de bajo valor. Es un poco raro, ¿no? Preguntó Hendrix, haciendo que el tema volviera al original. Quiero decir, sé que soy ficticio. Todos sabemos que somos ficticios, pero, nada ha cambiado realmente. Vuelve a levantar la apuesta. Sabemos que estamos en una simulación, y no ha habido crisis nihilista, ni furia contra los cielos, nada. Frunció el ceño ante sus cartas, un par de doses. Me pregunto por qué será. ¿La calidad de los autores nos impide volvernos locos? ¿O tal vez, no somos ficticios? Sinclair puso sus cartas en la mesa y sacó un bloc de notas, dibujando 2 crudos planetas Tierra y una ventana entre ellos. ¿Cómo? Quizás pueden ver nuestro universo y solo están grabando eventos. La metaficción me da dolor de cabeza. Lo siento por los nuevos chicos de patafísica. Llama.
Bailey miró sus cartas, luego el turno en el centro de la mesa, un par de 2 y un par de 3. Tenía basura en la mano. Maldita sea. West tenía su propio cuaderno de notas, murmurando que había doblado. Escribió unas pocas palabras en él. Descripción. SCP-001. Vivo. Narrativa consciente. Ventana del mundo. Se requieren más pruebas. ¿Hay alguna manera de probar si está vivo? Pike frunció el ceño ante sus cartas. Un rey y un as no iban a ayudar mucho en un turno como este. Como, la narrativa maligna no es tampoco común. Por las pruebas que hicimos, es bastante fácil de hacer. ¿Cómo funcionaría esta prueba? Preguntó West, garabateando más. Reacciona a la eliminación de narrativas malignas. Bueno, Sinclair miró las cicatrices en sus brazos, antes de pasar una página en el blog de notas, arremangarse y empezar a garabatear en el papel. Si está vivo, entonces podría ser posible crear un hechizo que haga que su dolor se manifieste, o que sea detectable de otra manera. Puedo tenerlo listo esta noche. Solo necesitamos una narración maligna. ¿Cómo lo conseguimos? Pike se retiraba ahora para centrarse en la discusión, para disgusto de Hendrix. Bailey acababa de entregar unas en la quinta calle. En póker, Rivero la quinta calle, es la última carta que se descubre, como parte de la apuesta de la casa, precedida por una última ronda de apuestas antes del final. Una de las formas más fáciles que encontramos fue lograr un anticlímax, pero no son fáciles de lograr, no intencionalmente. El mismo Bailey dobló, interviniendo. Bueno, podríamos. Hendrix tiró su par de 2 sobre la mesa y se puso de pie. Ahí tienes tu maldito anticlímax. Póker, y todos ustedes se retiran. El aire dentro de la habitación parecía que se había vuelto más denso. Todo el mundo se quedó en silencio y Sinclair sacó una varita portátil con un detector de fluctuaciones narrativas. Las luces parpadeaban en un rojo brillante y peligroso. Hendrix, se rió Sinclair. Podría besarte. ¿Sabes? Se me ocurre que la narración puede haberse hecho maligna a sí misma. West frunció el ceño mientras Sinclair terminaba el círculo de tiza en el piso de baldosas. Forzó un anticlímax para que pudiéramos detectarla, eso es asumiendo que la hipótesis de Bailey de que está viva es cierta. Me alegro de no haberme dedicado a la patafísica. Hendrix se frotó la frente. Sé cómo castrar a un Jedi, pero esto me tiene confundido. Miró al taumatólogo de la sala y le preguntó, ¿puedo ayudar en algo, Sinclair? Hay un encantamiento en el reverso de mi libreta que necesito que leas una vez que termine el vector del hechizo. No está en latín macarrónico, ¿verdad? Hendrix cruzó a la mesa de póker abandonada y cogió el blog de notas, tratando de ignorar los silenciosos murmullos de fuera de la habitación. Gente de todo el lugar se había reunido para ver si la narración, posiblemente el tejido mismo del universo en el que vivían, estaba viva. Estaba bastante seguro de que esto también se estaba transmitiendo en directo al sitio 19. Cassandra Pink no pudo evitar estar satisfecha con el hecho de que, más de 6 meses después de su muerte, Pickman sería reivindicado. Siempre se había sentido mal por el viejo archivista. Cuando su medicación no llegaba a ninguna farmacia de la ciudad, él la dejaba ayudar a organizar los archivos. Llevaba meses muerto, pero ahora estaba ayudando a la fundación a dar un gran salto. Tristán se alegró de que los ineptos de los 19, los que degradaron a su hermano por atreverse a hacer su trabajo y neutralizar una anomalía de la clase Keter, se fueran a tragar sus palabras. El nombre de la familia estaba sucio desde que Trevor hizo lo que hizo. Estaba a punto de limpiarlo. Que me jodan, ¿esto es sumerio? Hendrix frunció el ceño. Sinclair, sabes que mi cuneiforme está oxidado. Hay un ritual en francés antiguo que puede lograr lo mismo. Sinclair, West, Bailey, Pike y el resto de los espectadores le levantaron las cejas a Hendrix. Se levantó. ¿Qué? He asistido a algunos seminarios interdisciplinarios. Sí, bueno, el antiguo ritual francés ardió con el códice plutónico en 2015. Sinclair se arrodilló ante el signo ritual y frunció el ceño. Manéjalo lo mejor que puedas. Muy bien, espero que una pronunciación confusa no haga mucho daño. Levantó la vista desde el blog de notas hacia Bailey, Pike y West. Entonces, ¿cómo se elimina la narrativa maligna? Jonathan West miró hacia la multitud. Harold se adelantó, sosteniendo una gran pantalla para lámpara. Seguramente no puedes estar hablando en serio, Hendrix gimoteó. No me llames Shirley. Jonathan se rió de su propia broma, y cogió la pantalla para lámpara. Con toda seriedad, necesitamos, esencialmente, librarnos del anticlímax viéndolo muy, muy en serio y señalando por qué es horrible.
¿Y la pantalla para lámpara ayuda a eso cómo? Hendrix frunció el ceño, cruzando los brazos. Tristán tomó la pantalla para lámpara y se puso el extremo estrecho en la boca, como un megáfono. Cuanto más fuerte lo señales, más efectivo es. Bajó la persiana. Era lo más cercano que teníamos a mano cuando empezamos las pruebas. Se convirtió en una especie de tradición. Hendrix volteó sus ojos y comenzó a leer el conjuro. Sinclair se arrodilló ante el sello, asegurándose de que el ritual permaneciera estable, mientras que Pick, West y Bailey comenzaron una discusión muy llamativa. Chico, ese fue un horrible trozo de escritura. Bailey bramó a través de la pantalla para lámpara. El pobre Hendrix nunca tiene suerte. ¿Por qué siempre tienes que meterte con él, narrativa? ¿Sí? Se merece algo mejor, estuvo de acuerdo Pike. Ha sido el blanco de bromas en el sitio desde que se comió ese estúpido alucinógeno. No es justo. Deja de molestar a Jason Hendrix amén de crear conflicto. Se ha vuelto viejo. Señaló West, gritándolo a través de la pantalla. Has convertido su vida en un cliché. Y los anticlímax no son divertidos. Debería habernos matado en esa partida de póker. Pick intervino. Hendrix no estaba seguro de cómo reaccionar. Por un lado, lo apoyaban, pero por otro, lo hacían únicamente con el propósito de interrumpir una constante universal. Él solo siguió leyendo. Un brillante y rojo resplandor emanaba del círculo. Sinclair se puso en pie, sorprendida, pero capaz de mantener su concentración como un revoltijo de etéreas letras rojas formadas en el aire alrededor del círculo. Sinclair se rascó la cabeza mientras las letras giraban. Por lo general, una manifestación de dolor toma una forma diferente. Más humanoide. Esto es texto. No cualquier texto, Hendrix frunció el ceño. Es lo que dije. Se puede ver doble, anticlímax, y algunos otros. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, para que este hechizo funcione, el objetivo del hechizo tiene que sentir dolor. Para que sienta dolor, necesita ser capaz de interpretar esa sensación como dolor. Para que haga eso, tiene que ser sensible. West miró las palabras flotantes cuando comenzaron a disiparse. Mierda. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que una parte fundamental de nuestro universo es una entidad viviente de algún tipo, capaz de registrar el dolor y posiblemente otras sensaciones. Los ojos de Pick se abrieron de par en par. Mierda. Esto es una locura. West cerró los ojos con un suave quejido. Eso, y necesito reescribir todo el maldito archivo. Philip Beroten llevaba un traje de tweed mientras caminaba en el escenario ante el rugido de la multitud. Casi todo el sitio 87 había salido a ver su charla, y este seminario se estaba transmitiendo a más de 100 sitios de la fundación en todo el mundo. 7 traductores estaban sentados en la esquina, listos para transcribir su discurso para los sitios internacionales. Hola, hola, hola sitio 87. Agitó su mano, activando inadvertidamente el sensor de movimiento del proyector, lo que hizo que avanzara 3 diapositivas a la vez. Miró hacia atrás a la pantalla y preguntó, ¿Puedo reiniciar eso? No estoy familiarizado con la nueva tecnología. Solo dame un ratón y un puntero láser. Una vez que se resolvió el problema, Beroten empezó a hablar. Slotspeed, Wisconsin. La capital de las anomalías del Medio Oeste, Slotspeed, hogar de la mejor esponja de caramelo en los Estados Unidos, el Nexo 18, y para muchos de ustedes, hogar. Palmeó sus manos y suspiró. Y aquí estoy, acreditado por haberlo descubierto. Agitó la cabeza. Ese es un término estúpido. Uno no descubre una ciudad que ya está habitada, fue descubierta por los ciudadanos y los trabajadores cívicos de la ciudad y el condado mucho antes de que entráramos aquí, después de los trágicos acontecimientos en el campo de Cracovia. Desde entonces, nos hemos convertido en una parte integral de la historia de Slotspeed, y de su cuento. Avanzó la presentación de diapositivas, mostrando la portada de su libro. S.I.C. Plásticos. El cuento de sus vidas. Una colección de ocurrencias anómalas en Slotspeed, Wisconsin, como lo contaron aquellos en el sitio 87. Tengo que admitir que mis razones para venir aquí son parcialmente egoístas. Beroten juntó sus manos. Este nuevo libro se centra exclusivamente en Slotspeed y la rareza que hay en él, tal y como lo cuentan ustedes. Hizo un gesto con la mano a la audiencia, provocando que la diapositiva se convirtiera en una cámara en vivo de la audiencia. Todos ustedes. Sus cuentos van a constituir la mayor parte de este libro, al menos la primera edición.
Verroten juntó sus manos. Esta ciudad es única. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde la narrativa está tan bien expuesta, y me imagino, o al menos, espero, que eso da lugar a algunos buenos relatos. Hablando de la narración. ¿Está Johnny o está aquí? Jonathan no odiaba que lo pusieran en el foco de la atención, pero se levantó, levantando la mano y mirando al suelo. Felicitaciones a los doctores West, Peck, Bailey y Sinclair, así como al difunto archivista Pittman, por hacer un descubrimiento real, descubrir que la narrativa es una fuerza física real. Su relato va a ser uno que definitivamente quiero contar. Dr. Verroten. Al finalizar el seminario, Jonathan West subió al escenario. Philip Verroten le sonrió y le ofreció una mano sobre la plataforma. Johnny West, eres un hombre magnífico. Felicitaciones. Dio un abrazo a Jonathan. West lo devolvió, riéndose, sosteniendo un montón de papeles. Dr. Verroten. Nos conocemos desde hace décadas. Llámame Phil. Bueno, Phil, he casi finalizado la documentación sobre SCP-001. Aún no estoy seguro, así que quiero que le eches un vistazo. Verroten sacó un par de gafas de lectura y comenzó a leer el papel que le habían dado. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 está siendo monitoreado actualmente dentro del Nexo 18, Slots Pit, Wisconsin, por investigadores del recién fundado Departamento de Patafísica del Sitio 87. En el caso de una manifestación importante de SCP-001-X, se debe llevar a cabo el procedimiento 001 Pickman Beta, como se detalla en el siguiente archivo. Cualquiera y todas las técnicas SCP-001-A pueden ser utilizadas para combatir la propagación de SCP-001-X. Las pruebas realizadas con SCP-001 deben realizarse únicamente con el permiso del Dr. Jonathan West. Descripción. SCP-001 es una constante consciente, posiblemente inteligente y universal, descubierta por primera vez por el archivista de la Fundación Isaiah Howard Pittman, 1979-2017, y descrita por primera vez por Peck, West, Bailey, Sinclair et al. En 2018. SCP-001 se manifiesta como una fuerza descrita como causalidad narrativa en la que los patrones observados en la naturaleza, la historia, la tecnología y los fenómenos y elementos anómalos se ajustan a los patrones observados en las narrativas ficticias. Esto, combinado con los fenómenos reportados en la propuesta SCP-001-D, S-1, ha demostrado definitivamente que el universo de referencia es al menos parcialmente ficticio. SCP-001-A denota técnicas de explotación narrativa que pueden ser utilizadas para manipular SCP-001 y posiblemente cualquier otra construcción narrativa. Las técnicas SCP-001-A incluyen invocar una reacción irónica al declarar una frase como que podría salir mal, crear una solución a un problema pronunciando una frase como nos falta algo, pero que, o por varias personas que observan a un solo individuo que creen que es capaz de resolver este problema. Prevenir desastres a través del conocimiento de la presencia de ciertas frases en la conversación, por ejemplo, últimamente ha sido aburrido o nunca pasa nada aquí, o patrones narrativos. Manipulación de la mínima probabilidad utilizando el alentamiento o la creencia en masa. Las técnicas SCP-001-A no son infalibles. SCP-001 parece ser capaz de elegir qué técnicas son capaces de funcionar en un momento dado. SCP-001-X designa a una serie de piezas malignas de causalidad narrativa, ya sea que se manifiesten naturalmente como resultado de un evento narrativo insatisfactorio o que sean creadas por el uso excesivo de SCP-001-A. Las instancias de SCP-001-X son perjudiciales para la narrativa que la rodea, y tienen el potencial de crear fallas masivas en la realidad que causan confusión masiva, la manifestación de entidades y habilidades poderosas y absurdas, y una degradación general en la realidad consensuada circundante. SCP-001-X puede ser contrarrestado mediante el uso de una técnica SCP-001-A específica, SCP-001 Pickman Beta. SCP-001 Pickman Beta es un procedimiento que incluye los siguientes pasos. Ubicación. Uso de un detector de fluctuaciones narrativas Pittman-Sinclair para localizar un hoyo de SCP-001-X. Aislamiento.
Creación de un área de SCP-001 estable alrededor de la instancia de SCP-001-X, mediante el uso de técnicas de manipulación narrativa, como reunir a un gran grupo de personas para observar el proceso que se está llevando a cabo. Ridículo. El hoyo de SCP-001-X se ridiculizará al vocalizar observaciones sobre la naturaleza sin sentido de cómo se manifestó, y cómo SCP-001 debería haber ocurrido en ausencia de la instancia SCP-001-X. Se ha observado que es más efectivo ridiculizar las instancias de SCP-001-X en volúmenes más altos. Neutralización. Después de aproximadamente 5 minutos, las instancias de SCP-001-X más pequeñas pueden ser neutralizadas. Las instancias SCP-001-X más grandes pueden tardar hasta media hora o más en volverse completamente inertes. La neutralización de las instancias de SCP-001-X causa una respuesta dolorosa en SCP-001. Este descubrimiento ha llevado a la conclusión de que SCP-001 posee cierto grado de consciencia. Descubrimiento. SCP-001 fue observado por primera vez en Slots Pit, Wisconsin, conocido como el NX-18 dentro de la Fundación, un nexo anómalo monitoreado por el sitio 87. Isaiah Howard Pittman, un archivista del sitio 87, observó varios patrones de causalidad narrativa dentro de Slots Pit, y los catalogó a lo largo de 15 años. Cuando su trabajo fue descubierto póstumamente en diciembre de 2017 por la doctora Cassandra Peck, comenzó a intentar corroborar sus hallazgos, que en gran medida giraban en torno a la manifestación de entidades cuasi ficticias en la ciudad, que eran precedidas o desencadenadas por eventos que seguían convenciones narrativas. El Dr. Tristan Bailey, miembro del Departamento de Asuntos Multiuniversales, corroboró los hallazgos de Pittman y Peck con registros de fluctuaciones en la realidad local recopilados a lo largo de 30 años. Con la ayuda de la doctora Catherine Sinclair, taumatóloga, y el Dr. Jonathan West, investigador de objetos anómalos, pudieron recrear los escenarios esbozados por Pittman y crear un dispositivo para detectar cambios en SCP-001, llamado tentativamente como detector de fluctuaciones narrativas Pittman-Sinclair. Sin finalizar. Bueno, dijiste casi finalizado, Berroten agitó la cabeza. Hemos sabido de toda la idea de que Dios es un montón de escritores de terror durante años. ¿Qué hace que esto sea diferente? Simple, dice West. No podemos controlarlos, apuntó al techo, pero podemos controlar esto. Agitó la mano hacia los alrededores. Hay una diferencia entre la narrativa y el narrador. Las personas que nos escriben son narradores, pero nosotros también. Giró su mano en el aire. Sinclair ha sido capaz de identificar los casos en los que el enfoque narrativo se desvía, aunque sea brevemente. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Preguntó Berroten. Absolutamente nada. Seguimos existiendo, continuando con nuestras vidas, teniendo conversaciones, y solo, desarrollándonos. Continuando. Eso significa que Dios no siempre está prestando atención, pero nosotros seguimos aquí. Abrió las manos. Somos reales, Phil. Vivimos en un mundo donde las leyes de la ficción son más poderosas que las leyes de la gravedad. Eso significaría, Berroten frunció el ceño. No sé qué significaría eso. Creo que tu libro te ayudará a entender. West metió la mano en su maletín y sacó un manuscrito. Mi propuesta para tu libro. Pensé en dársela en persona. Lo mecanografié en unas horas, así que si necesita edición. Estoy seguro de que estará bien. Philip Berroten miró la primera línea del papel. 24 de octubre. Odio estas fiestas. El Dr. Jonathan West limpió el ojo del lector de tarjetas. Iowa en NSIC Plastics. 24 de octubre. Odio estas fiestas. El Dr. Jonathan West limpió el huevo del lector de tarjetas, pasó su identificación y entró en el edificio de SIC Plastics. Si se hubiera tratado de cualquier otro lugar propiedad de la fundación, los payasos que habían decidido cubrir el lugar con huevos de pollo, algunos de los cuales olían como si hubieran estado pudriéndose desde Pascua, habrían sido detenidos. Pero no. En cambio, se trataba del sitio 87, y estaba en el pueblo remoto de, llamémoslo simplemente el pueblo remoto, y la gente sospecharía de la desaparición de niños. West le hizo un gesto a la chica de recepción y sacó un par de varitas Duix en miniatura del cuenco de acero inoxidable que había allí.
Se dio cuenta de que alguien había pegado una nota que decía toma solo 2 en el cuenco y había dejado una mano cortada de plástico en él. Era gracioso, pero todo el mundo sabía que 330 estaba encerrado en otro sitio. Nada de eso habría aquí y, además, nunca habían decorado el sitio de todos modos. Sacó su teléfono inteligente que le había proporcionado la fundación, con un cifrado quíntuple, necesitaba al menos 6 códigos de acceso diferentes para desbloquearlo, era un fastidio si la pantalla no respondía, y revisó su correo electrónico. Vio la invitación a la fiesta de Halloween del sitio 87 y la borró automáticamente. Después del fiasco del año pasado, no estaba dispuesto a volver. Todavía tenían que averiguar quién había mezclado el ponche con E5719, y el agente Wei todavía se ponía amarillo si lo enojabas lo suficiente. Wei está acostumbrado a ser amarillo, estoy seguro. También en su correo electrónico había una invitación al seminario en línea del Dr. Pittman sobre obras literarias anómalas, tal vez vaya a una de las conferencias de Pittman cuando deje de ser un fanfarrón tan engreído, un recordatorio de la doctora Margaret Rees en biología de que era su turno de ir a buscar café mañana, y algo sobre una piscina para comprar dulces de Halloween. Se encogió de hombros, se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a su oficina en el ala de objetos inanimados. 25 de octubre. Oh, vamos. 2 veces en 2 días. Una vez más, el exterior del sitio 87 estaba cubierto de huevos, y esta vez, también de papel higiénico. El personal de seguridad se estaba rascando la cabeza, pero West tuvo que reconocerles el mérito a los bromistas. Eran eficientes. En el espacio de una sola noche, prácticamente habían momificado el sitio 87 con residuos pegajosos de huevos y papel higiénico por todas partes. En su paseo por la ciudad hasta el Dunkin' Donuts local, había visto que aproximadamente una cuarta parte de las casas habían sido arrojadas con huevos, papel higiénico o ambas cosas. El resto estaba perfectamente intacto, con sus jack-o'-lanterns sonriendo, sus telarañas falsas sin rasgar y las lápidas de espuma que sobresalían de sus patios intactas. Sin embargo, los guardias de seguridad estaban desconcertados. En la sala de descanso, los guardias comentaban que nadie aparecía en las cámaras ocultas y que se estaban lanzando nuevos y rollitos de charmín al edificio desde el marco. Cuando los guardias de seguridad salieron del edificio para enfrentarse a los vándalos, no había nadie allí. West tuvo que admitir que eso era un poco desconcertante, pero era un problema de los guardias de seguridad, no suyo. West viajó a su oficina y pasó el resto del día alternativamente mirando por la ventana al equipo de limpieza, revisando su correo electrónico e intentando concentrarse en un informe sobre E331. 26 de octubre. Todo el día todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo diablos llegaron al tejado? ¿Y quién demonios fabrica rollos de papel higiénico tan largos? Se emitió un recordatorio a todo el personal de que todos los disfraces de Halloween basados en SCP de clase Keter están prohibidos. La mayoría de ellos son clasificados, de todos modos. Y sí, esto incluye, disfraces sexys basados en SCP-682. West suspiró ante el hecho de que tenían que recordárselo. Recordó haber considerado brevemente tomar un amnésico de clase Omega después de ver uno de esos disfraces antes mencionados en una fiesta hace 3 o 4 años. 682 con tetas estaba simplemente mal. 27 de octubre. Lo siento, West. Te salió la pajita más corta. Tienes que ir a comprar los dulces. West miró al Dr. Rees y levantó su pajita para compararla con las demás, suspirando. Melbourne sonreía como un tonto, pero Rees le sonrió a West. Vamos. Es para los niños. Y no compres todo regaliz negro. Queremos que la gente de esta ciudad piense que no somos completamente malvados. Le entregó a West el dinero recaudado para el fondo común de dulces, unos $400, así como otros 50. El personal de limpieza se está quedando sin detergentes. Pobre Maggie. Si supiera cómo se sentía Honey. Entendido. ¿Te importa si uso tu camioneta? Trabajé toda la noche y dejé mi auto en el estacionamiento. ¿Te lanzaron huevos? Ni siquiera puedo ver por el parabrisas. Rees le entregó las llaves a West y le hizo un gesto con la cabeza mientras salía. West condujo por la ciudad y se dio cuenta de que había muchas más casas decoradas y muchas menos casas que habían sido vandalizadas. Se preguntó si había una conexión y recordó que tenía que contárselo a alguien en el sitio. Por ahora, tenía que concentrarse en conseguir las golosinas para los niños. No entendía por qué el sitio 87 decidió repartir dulces todos los años. Algo sobre alcance comunitario.
de una supuesta empresa de plásticos, y se preguntaba qué era exactamente lo que tenía de malo el regaliz negro. Era delicioso, una vez que le tomabas el gusto. Una hora después, volvió al lugar del incidente. Estaba anocheciendo. Mientras conducía por una calle lateral, vio con el rabillo del ojo que un rollo de papel higiénico era arrojado a una casa que no tenía adornos. Eso lo rompió. Iba a averiguar quiénes eran esos pequeños capullos. Pisó a fondo el freno, sacó su teléfono inteligente y tomó una fotografía de un rollo de papel higiénico que se arrojaba a una casa. Y entonces un huevo se le estrelló en la cara. Rápidamente se metió en su coche y se marchó maldiciendo en voz alta. Odio Halloween. 28 de octubre. A ver si lo entiendo bien, dijo un asistente de investigación desde el fondo de la sala de presentaciones. ¿Rollos de papel higiénico vivos? ¿Y atacan edificios sin decoración? Más o menos, dijo West frotándose los ojos, pero son autónomos, no están vivos. La fotografía que tomó con su teléfono inteligente estaba en la pantalla del proyector detrás de él. La directora del sitio había aprobado la reunión en el último minuto porque, en sus palabras, si significa que dejamos de oler a huevo por todas partes, vale la pena. Eso explica por qué las cámaras de seguridad no vieron nada. No había nada que ver. Solo papel higiénico volando hacia el edificio de la nada. El Dr. Reese intervino. ¿Y cómo llegaron al techo? ¿Pero qué pasa con los huevos? No lo sé, quizás sea un pájaro. Sinceramente, no lo sé. Miró la foto que tenía detrás y suspiró. Odio esta festividad. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Intentamos incinerarlas? Todos miraron con incredulidad a la persona que hizo la sugerencia. Era el mismo asistente de investigación, que se hundió en su asiento. Bien, ya sé, procedimientos especiales de contención, no procedimientos especiales de destrucción. Solo una sugerencia. Bueno, primero, propongo que intentemos capturar un espécimen vivo y luego intentemos, suspiró West, protegernos de este fenómeno. Tomó una caja que estaba a su lado y la abrió. Estaba llena de lápidas de espuma, telarañas falsas y cadenas de luces de calaveras de plástico. Bien. Una vez que capturemos una de estas cosas, decoramos el lugar. Le pedí al departamento de horticultura que proporcione una cantidad de calabazas para aquellos que quieran hacer linternas de Halloween y encontrarán materiales decorativos en todas las entradas. ¿Alguna pregunta? Reese le sonrió a West. Pensé que odiabas estas fiestas, Jonathan. Tiempos desesperados, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Nadie dijo nada. Bien, pues manos a la obra. 29 de octubre. Felicitaciones, agente. Ha logrado contener con éxito un rollo de charmín y algunos productos lácteos. El Dr. West observó el nuevo objeto de clase E5768, a través de la ventana de plexiglas. Parecía ridículo. Era un rollo de papel higiénico, con una docena de huevos orbitando a su alrededor. Cada vez que un huevo se rompía o se tiraba, uno nuevo se generaba espontáneamente. El Dr. West estaba tomando notas en su portapapeles. Propiedades ectoentrópicas, de naturaleza telequinética, Y. ¿Qué opinas, Huella? ¿Clase segura o simplemente objeto anómalo? Esto último significa que tengo menos papeleo que hacer. El agente Huella estaba de pie junto a West, con cara de tonto. Le había llevado más de una hora de conducir por la ciudad capturar un espécimen y luego tuvo que atraparlo con una red para mariposas, no esperaba que salieran nuevos volando de la nada. Y ahora, parecía una tortilla. Señor. Sí, Huella. Con el debido respeto, hay momentos en los que realmente odio esta ciudad. Podría ser peor. Podrían asignarte a un servicio activo de MTF para intentar contener hongos inteligentes o algo así. Preferiría el hongo antes que este lugar cualquier día. West cogió una caja de murciélagos vampiro de plástico y se los entregó a Huella, mientras él mismo cogía una caja de serpentinas naranjas. Cállate y ayúdame a decorar. Se supone que tenemos que tener la mitad occidental terminada a las 16 horas. Sí, señor. 30 de octubre. Bueno, parece que su brillante teoría era correcta, doctor. Ni un solo huevo ni un rollo de papel en el edificio esta mañana. Reese levantó su café. Propongo un brindis. El resto de la sala de descanso levantó vasos invisibles y dijo escuchen. West sonrió amigablemente, pasándose las manos por el cabello. Gracias, pero no hay garantía de que los eventos no vuelvan a ocurrir en otro año, no nos han tirado huevos hoy, y eso es lo que importa. Suspiró Matterson. Supongo que todos podemos volver a trabajar ahora que no tenemos que ayudar a sacar los huevos del edificio. Justo a tiempo para la fiesta, ¿te vas, West?
Rhys le sonrió al doctor. No lo creo, no, respondió con abucheos y silbidos sarcásticos. Oh, entonces demándenme si no quiero tener la piel morada y el pelo azul hasta Navidad este año también. Eso fue una casualidad, West, y lo sabes. Dígaselo a Ewell. Yo también voy a ir, a pesar de lo que pasó. Vamos, John, no seas un fanático de Halloween. Al final, después de mucho aliento y empujones amistosos, West aceptó ir. Supuso que siempre podría sacar ese disfraz de gorila, incluso si le costaba respirar. Pero hoy tendrían que conformarse con repartir caramelos a los niños que fueran pasando por allí. Por supuesto, se reservaban lo mejor para ellos. Y, a pesar de todo, West no pudo evitar sonreír. Había sido una semana larga, pero también bastante buena. ¿Y qué si el lugar todavía olía a huevo y había algunos trozos de papel higiénico en las paredes? La anomalía estaba contenida, sus compañeros de trabajo lo apreciaban e incluso podría recibir una distinción oficial. Por poner adornos. Después de que los niños que pedían dulces se fueran y la mayoría del personal se hubiera ido a sus apartamentos en la ciudad o a sus cuarteles en la oficina, se apoyó contra la puerta de su oficina, hablando con el Dr. Reese y masticando un poco de regaliz. ¿Sabes?, dijo Reese, si no te conociera, diría que estás empezando a disfrutar de estas fiestas, señor Grinch. Supongo que está bien, miró su reloj. Faltan 5 minutos para Halloween. Después de mañana, este mes loco por fin habrá terminado. 31 de octubre. Es Halloween, es Halloween. Rhys le sonrió a un Dr. West que no parecía muy divertido. Al menos, no parecía divertido debido a la máscara de gorila. ¿Qué? ¿No vas a comentar sobre mi disfraz? Un esqueleto con un traje de raya diplomática. Jack Skellington. Vale, lo olvidé. No se ven películas navideñas. ¿Sí? Vi la Navidad de Charlie Brown, es Acción de Gracias, Charlie Brown. Pero no el de Halloween, apuesto. Ahora, vengan. Todo el mundo está esperando ver al hombre del momento. Lo arrastró hacia la sala de descanso, donde se estaba reproduciendo una versión tecno de El fantasma de la ópera. Todos iban vestidos con disfraces extravagantes y, gracias a Dios, nadie iba vestido de Skip. Todos los que reconocieron al Dr. West le dieron una palmadita en la espalda, todos estaban bailando y el ponche no tenía drogas. Bueno, tenía un poco de vodka, pero nada de amnésicos, nada de químicos que alteren el color de la piel, nada anómalo. Parecía que iba a ser una buena noche. Y entonces sonaron las alarmas de brecha de contención, junto con la música. Todos gruñeron y el director del sitio, vestido como el caballero negro de Monty Python, se acercó para decirles a todos que era una brecha pequeña, solo un elemento, clase segura. Fue en ese preciso momento cuando E-5768 entró volando en la habitación. Todos se estremecieron ante el amenazador rollo de Charmin flotando a 3 metros sobre el suelo, amenazando con lanzar huevos a cualquiera que se moviera. Flotó hacia la cabina del DJ y chocó contra el tocadiscos, que volvió a encenderse. Y entonces, E-5768 comenzó a bailar. Si es que se le podía llamar así. Se movió y se balanceó en el aire, haciendo elaborados bucles y arrastrando papel detrás de él. Todos se quedaron mirando. ¿Deberíamos contenerlo? Boris Badenov, también conocido como el agente Huella, miró a todos los presentes en la sala, deseando tener su punto 45. Bueno, dijo el Dr. West, supongo que no le hace daño a nadie. Mientras no esté lanzando huevos al azar, supongo que puede esperar hasta la mañana. Todos asintieron con la cabeza. El mundo no iba a terminar porque un rollo de papel higiénico con conciencia quisiera pasar un buen rato. La fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada del 1 de noviembre, después de que Halloween hubiera terminado oficialmente. El Dr. West y el Dr. Reese fueron los últimos en abandonar la fiesta, después de que West hubiera escoltado a E-5768 de vuelta a su cámara de contención. Sostuvo su máscara de gorila bajo el brazo y suspiró. ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que me encanta esta época del año? El Dr. Reese le dio un codazo en el costado y se rió. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.